Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Colegio Fronterizo de Profesionales de Enfermería, COFROPE, les damos la más cordial bienvenida a nuestro encuentro virtual mensual, agradeciendo sinceramente su presencia e interés en continuar fortaleciendo la formación profesional en temas de gran relevancia social y sanitaria. Hoy nos honra contar con la presencia de una ponente de gran trayectoria, la doctora Carolina Valdés Montero, quien nos compartirá el curso titulado Autismo desde el paradigma de la neurodiversidad. Antes de iniciar, les recordamos que durante la sesión se va a compartir un formulario de Forms para que puedan registrar su asistencia. También podrán indicar si desean recibir una constancia de su participación. A continuación, le voy a ceder la palabra al doctor Baldomero Lara García, quien es presidente de COFROPE. Él nos ofrecerá una breve presentación del colegio y de nuestra distinguida ponente. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, doctora Dalila Méndez Ruiz. Y pues bueno, iniciando en este encuentro virtual, muchas gracias a todos los que están presentes y pues muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto dirigirme a ustedes como presidente del Colegio Fronterizo de Profesionales de Enfermería, el COFROPE, una iniciativa que busca fortalecer la educación continua, la profesionalización y la vinculación entre instituciones formadoras y prestadoras de servicios de salud en la región fronteriza y más allá. El COFROPE tiene como misión impulsar espacios de diálogo, actualización y colaboración que correspondan a los desafíos actuales en el campo de la salud y la enfermería. En esta ocasión, pues nos honra contar con la participación de una ponente de excelencia académica y humana también, la doctora Carolina Valdés Montero, quien nos acompañará con el curso Autismo desde el paradigma de la neurodiversidad. Y pues bueno, a continuación me permito presentarles una breve semblanza de la doctora. La doctora Carolina Valdés es licenciada en enfermería por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias de enfermería en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ambos con mención magna cum laude. Posteriormente cursó un postdoctorado en la Escuela de Enfermería de Brasil. Está certificada como educadora sexual en niños y adolescentes en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, perdón. Y bueno, también en autismo desde el paradigma de la neurodiversidad por el equipo de investigación y trabajo en autismo del Perú. Su trayectoria incluye atención y acompañamiento a personas neurodivergentes y sus familias, así como una amplia producción científica con publicaciones en revistas de prestigio, capítulos de libros, 4 libros propios. Ha sido reconocida con la medalla Lore de la Vega 2022 por sus contribuciones a la ciencia y premiada por la Sociedad Internacional de Enfermería como investigadora destacada. Además, dirige tesis de todos los niveles, evalúa programas de posgrado y es revisora en diversas revistas científicas nacionales e internacionales de factor de impacto y de prestigio. Ha contado con financiamiento de proyectos como responsable técnica y colaboradora. Cuenta con múltiples ponencias locales, nacionales e internacionales y ha sido profesora invitada en posgrados de otras universidades nacionales e internacionales. Pues bueno, hoy tenemos el honor, el gran honor de escucharla en este espacio de formación continua, por lo que le damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenida, doctora Carolina Valdés Montero. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Baldomero, por la presentación y por la invitación, por supuesto, a esta, pues a iniciar justamente estos intercambios académicos que me parecen muy, muy interesantes también para esta asociación. Agradecerle de antemano a doctor por la invitación y a la doctora también Dalila por hacerme esta invitación y bueno, espero poder cumplir con las expectativas acerca de lo que es el tema considero tan importante.
como es hablar acerca de autismo y sobre todo ahorita en nuestro contexto, ¿no? Estoy ya compartiendo pantalla, me gustaría que me dijeran si ya se puede ver. Sí, ya se puede observar, doctora. Nada más hay Muy que bien. ampliarla. Sí, muy bien, perfecto. Listo. ¿Ya se ve completa? Sí, así es, ya se ve completa. Y bueno, sabemos que estamos un poquito desfasados ahí en tiempos, ¿no? Usted está 2 horas antes allá en el Pacífico. Sí, sí, Así justo. es que, Ahorita tengo las 3 de la tarde, pero bueno, damos inicio al tema para no demorarnos mucho y poder cumplir con los tiempos. excelente, muchas gracias. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues justamente el día de hoy lo que les voy a compartir es empezar a hablar sobre autismo, pero desde una mirada diferente, ¿no? Ya desde un paradigma de la neurodiversidad y justamente hoy en esta conferencia, pues vamos a abordar algunos puntos que me parecen como precisos e interesantes que pudiéramos tocar. Por un lado, vamos a hablar acerca de las prevalencias, un poquito de datos, ¿no? Que bien por ahí algunos de ustedes conocerán, si no tenemos números, si no tenemos datos, pues no podemos conocer un poco lo que es ciertas demandas o problemáticas que pueden aquejar pues a nuestra población. Vamos también a abordar un poco sobre los modelos que están enmarcados dentro del tema del autismo, como esta perspectiva del modelo médico, conocer un poco también lo que es el modelo social y justamente empezar a hablar sobre el paradigma de la neurodiversidad. Algunos aspectos también que tienen que ver con la interseccionalidad, investigaciones actuales que se están abordando en temas del autismo, unos aspectos por ahí prácticos también que me gustaría compartir desde la experiencia también personal y finalmente pues algunas conclusiones que por ahí les compartiré acerca del tema. Entonces, es importante hablar justamente de lo que les mencionaba sobre la prevalencia del autismo, ¿no? Si bien justamente ahora en abril se celebra el orgullo autista, aspectos de esta condición de neurodivergencia y me parece muy pertinente que, bueno, me hayan considerado sobre todo para dar justamente pues esta temática y si bien pues ponerles en un contexto de lo que es el autismo a nivel global, ¿no? Entonces, particularmente datos de prevalencias, tenemos actualmente lo que el CDC nos marca, eh, ya sabemos que en Estados Unidos pues tenemos como esta punta de alza para hacer estos estudios y justo hemos identificado que hay una creciente importante, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen de 1995, cómo había los casos de autismo y esta prevalencia, cómo se está disparando tan fuerte que el último censo que hay es en el 2020, donde se reporta que de cada 36 personas, pues habrá una persona autista. ¿Esto qué quiere decir? Que tendremos mínimamente una o dos personas inclusive dentro del aula de clase que tenga una condición neurodivergente. Particularmente en México no tenemos datos precisos acerca de la prevalencia del autismo. El único que hay es en el 2016, un poco ya viejito, que fue hecho en Guanajuato y bueno, en nuestro contexto tenemos uno de cada 115, pero bueno, seguramente la gráfica estaría algo similar a lo que les presento en esta presentación, cómo se han incrementado, ¿no? estos diagnósticos o estas identidades. También hay otras condiciones que son consideradas neurodivergentes, como es el TDA, donde podemos señalar que existen más de 6 millones de niños o niñas con TDA en los Estados Unidos y que estas también están concurridas o asociadas con estas otras condiciones, por ejemplo, condiciones que tienen que ver con la salud mental, como es la ansiedad,
la depresión y otros aspectos como problemas de conducta. Específicamente me voy a adentrar más a esta identidad que es el autismo. Cari, te Y habla Felipe, ¿se escucha por ahí parece la un que va a audio? tener el ¿Se me pasaporte. pueden apoyar a apagar el micrófono? ¿Listo? Ok, gracias. Entonces, visto el autismo justamente como una identidad, no como una enfermedad, pues es lo que actualmente el paradigma de la neurodiversidad nos está marcando, ¿no? Ya es importante hablar sobre estas dificultades o complejidades que tiene la persona, en este caso autista, que puede tener ciertos retos. Ya tratamos de quitar lo que es hablar de déficit, de deficiencias, es decir, empezar a romper ese modelo médico, que más adelante hablaré sobre ello, y empezar a hablar sobre retos, ¿no? Que puede presentar la persona, como son retos en la comunicación, retos en las cuestiones de la interacción social, retos también con conductas o intereses, más bien, más que repetitivos, intereses que son profundos. Y el autismo también empezarlo a ver como una distinta forma de aprender, de moverse o prestar atención. Como vemos en esta imagen, si bien pues una persona neurotípica, vamos a decir que puede estar coloreada en todos estos triangulitos del círculo, pero aquí una persona autista puede variar, ¿no? Puede tener diferentes retos o puede tener diferentes potencialidades también en estas acciones, ¿no? Como son los aspectos sensoriales, que pueden ser stimmings o estas eh, conductas repetitivas, la percepción, funciones ejecutivas. Y es importante enmarcar también que el autismo pues se vive y la experiencia es diferente por cada persona, lo cual esto también nos hace pensar cómo y reflexionar sobre esta importancia de empezar a conocer y ver el autismo desde una diversidad de lentes. Si bien desde el modelo médico el autismo está visto como términos de niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ya hablarlo desde el paradigma de la neurodiversidad, esto está enmarcado más en el sentido de niveles de apoyo, más que funcionalidad. ¿Por qué es importante verlo desde este enfoque? Porque puede haber personas autistas que hablen, pero que tengan muchos retos, por ejemplo, para interactuar socialmente. O puede haber una persona que no hable y que, vamos a decir, está catalogada como nivel de autismo 3 o 2, pero que tenga muchas habilidades, por ejemplo, para las actividades de la vida diaria. Entonces, hablar de niveles de funcionalidad o niveles en sentido de autismo, por un lado, segrega a las personas que, vamos a decir, están clasificadas como uno y que entonces no ocupa tanta ayuda, es decir, no ocupa ayuda porque es funcional, entre comillas, ¿no? O es de alto funcionamiento. Sin embargo, esta clasificación pues no ayuda porque finalmente le restamos o le quitamos los apoyos que en realidad necesita. Entonces, más allá de hablar de niveles 1, 2 o 3 de autismo, deberíamos de empezar a hablar sobre niveles de apoyos que requieren más bien en las diferentes ejes o esferas que la persona está viviendo o experimentando, ¿no? Y bien, en el sentido, sobre todo, seguramente las que están conectadas, muchos son o muchas son del área de la salud, de la enfermería, ¿no? Entonces, regularmente los que estamos en el área de la salud, de la enfermería, estamos muy posicionadas desde este modelo médico que vemos en el sentido de la salud o enfermedad, ¿no? Entonces, esto justo cuando hablamos de salud o enfermedad, vemos y nos posicionamos y pensaríamos en ver al autismo como una enfermedad, entonces podría ser que tuviera comorbilidades, es decir,
decir como comorbilidades en el caso del autismo es que aparte de tener autismo, vamos a decirlo entre paréntesis o entre comillas, tiene depresión. Entonces, hablar de comorbilidades también estamos hablando de coexistencias de dos o más enfermedades. Pero si estamos hablando de que el autismo no es una enfermedad, sino más bien es una condición o una identidad, sería más apropiado hablar de concurrencias. Es decir, ocurren dos situaciones que son complejas para la persona, como es ser autista y aparte presentar depresión o algunas dificultades como son tipo de discapacidad visual o dispraxia, dislexia, otra condición, o frecuentemente que tenemos presencia de TDA o pensamiento divergente. Entonces, aquí empezar a hablar desde este enfoque de la neurodiversidad, en lugar de hablar de comorbilidad, deberíamos de hablar de concurrencia. Si bien estas situaciones como el tema del autismo, el autismo es visto y hay que remarcar que está posicionado como una situación de discapacidad, porque justamente necesita apoyos, necesita ajustes, ¿no? Entonces, si vemos desde una mirada de la teoría de la interseccionalidad, donde parten estos ejes, ¿no? Que cualquier persona podemos vivir o podemos experimentar, podemos situarnos desde un enfoque dividido, ¿no? Desde un privilegio o desde una situación de opresión. Por ejemplo, lo que nos dice esta teoría, que el hecho de ser mujer, ya estamos en una situación de desventaja, ¿no? Por diversos aspectos socioculturales y políticos. El hecho de también de ser una persona de la diversidad sexogenérica nos posiciona y nos ubica también en un sistema de opresión, justamente porque esto está visto como algo que sale de la norma socialmente. En los aspectos, por ejemplo, desde dónde nacemos, ¿no? Desde dónde nuestra nacionalidad, el vivir en contextos menos favorecidos nos posiciona en una situación de opresión. Y a su vez, en este sentido, la discapacidad, como lo es el autismo, finalmente también se posiciona en una situación de opresión. Entonces, el hecho también de que podemos encontrar estas diversidades inclusive dentro del autismo, como por ejemplo, esta es una investigación desde un enfoque, un corte cualitativo, donde ven las experiencias de mujeres autistas y cómo justamente ellas viven, ¿no? Este proceso de embarazo-parto o de aspectos, vaya, de su proceso natural, ¿no? Vamos a decir, naturalizado de una mujer, pero cómo son estas experiencias siendo una mujer autista. Por ejemplo, en este estudio nos enmarca mucho que pueden presentar diversas dificultades, ¿no? Como inclusive mayores riesgos, por ejemplo, mayor riesgo de parto prematuro, altas probabilidades de tener una cesárea electiva y de que se les induzca el parto, por ejemplo, mayores problemas, por ejemplo, de salud mental, como es estrés, depresión y ansiedad, que está muy presente, sobre todo en las personas autistas, ¿no? Porque justamente salen de la norma de lo que es neurotípico y esto de alguna manera pega fuertemente en la salud mental, más aún cuando son mujeres y más aún cuando están en una mayor vulnerabilidad cuando es en el proceso de embarazo. También elevado riesgo, por ejemplo, de preeclampsia y parto prematuro y reconocer que, bueno, este estudio es un estudio en otros contextos, sin embargo, vamos a ver cómo surge, ¿no? Que de hecho una estudiante de maestría actualmente está haciendo una investigación justamente en mujeres autistas mexicanas para ver qué situaciones se están enfrentando, ¿no? Justamente en nuestro contexto cultural. Entonces, esta investigación que aunque es en otros países desarrollada, pues identifica que efectivamente las mujeres autistas pueden enfrentar grandes desafíos durante el embarazo, incluidos desafíos que son
sensoriales y de comunicación, ¿no? Que esto provoca grandes dificultades y barreras para la atención en salud, sobre todo pues para aquellas que están en estos espacios, sobre todo atención directa. Igualmente, cuando hablamos en términos de diversidad sexual, se ha identificado que hay las personas autistas entran dentro de esta diversidad sexogenérica, donde esta puede variar, ¿no? De orientaciones sexuales no heterosexuales, puede variar entre 28 y 69%. Algunos estudios también estiman que entre el 4 y 8% de las personas autistas se pueden identificar como trans o no binarias en comparación con una población neurotípica. Esto también remarca y se entrelaza, ¿no? Justamente por estas intersecciones como son las condiciones de discapacidad y aparte estar en aspectos de esta diversidad sexogenérica, ¿no? Eso también posiciona a la persona pues en una situación de mayor opresión. Como bien por ahí hemos mencionado, pues finalmente las personas autistas también pueden presentar ciertas dificultades o diferencias en términos sensoriales, ¿no? Estas sensaciones pueden ser variadas y pueden ser diferentes para esta diversidad, inclusive de personas autistas que pueden manifestarlas y presentarlas de una manera, pues, diversa, ¿no? Entonces, las personas autistas que normalmente son más sensibles a las sensaciones y presentar mayor intensidad en aspectos visuales, auditivos, táctiles y olfatorios, lo cual estas demandas que presentan las personas en el espectro autista tendrán que ser reconocidas y tendrán que ser, ajustadas y adaptadas, pues justamente para dar una mayor, en el caso de la atención en salud, pues una mejor atención, ¿no? Si bien ya mencionaban ahorita un poco de lo que yo trabajo, abordo principalmente pues en esta línea de la sexualidad y bueno, por tanto coloco ahí algunos ejemplos que tienen que ver con la sexualidad. Algunos estudios como los que hemos explorado identifica que muchas personas autistas, bueno, se piensa o se tiene culturalmente pensado que las personas autistas no pueden o no tienen interés en relacionarse con otras personas. Esto finalmente, lo que la investigación nos está diciendo finalmente es que es un mito, ¿no? Que hay personas que efectivamente sí quieren tener conexión o sí quieren tener algún tipo de relación romántica o algún tipo de relación de conexión íntima. Sin embargo, les es difícil cómo interactuar, ¿no? En esa situación porque justamente no saben cómo hacerlo por estos retos sensoriales que pueden presentar. Estas, vamos a decir, dificultades en la conexión de las relaciones románticas o de las relaciones íntimas, pues posiciona a la persona en mayor situación de soledad y estrés y por ende, pues en dificultades justamente que tienen que ver con la salud mental. También es importante reconocer que las personas autistas, cuando hablo de personas autistas, no lo hago referente a una etiqueta, sino que con este lenguaje que menciono, estamos hablando de un lenguaje, pues un lenguaje incluyente, ya que ahora las investigaciones dirigidas a la población pues remarca que justamente ellas prefieren ser y que se les diga autistas a que se les diga con autismo, porque dicen el autismo siempre está presente, ¿no? Nací siendo autista, creceré siendo autista, viviré siendo autista y moriré siendo autista, porque eso es parte de mí. Entonces, cuando le agregamos el con, es como que si lo tuvieran y se lo pudiéramos quitar.
Entonces es por eso que hago esta precisión también cuando hablo de personas autistas, que justamente lo menciono como una cuestión de etiqueta, sino como una parte del lenguaje incluyente, sino como una forma de identidad que ya está dicha por, bueno, la mayoría del colectivo. Entonces, si bien también hemos identificado que la evidencia nos marca que hay diversas violencias que pueden presentar las personas autistas, como son las violencias estructurales, que estas son violencias que se pueden eh, ver desde esta discriminación institucionales, que frecuentemente estas se pueden presentar en los ámbitos educativos, donde justamente pues las personas autistas o neurodivergentes pueden estar excluidas debido a las faltas de ajustes razonables o adaptaciones que requieran para recibir, por ejemplo, educación. Esta discriminación sistémica o institucional también basada en su condición de autismo se le llama capacitismo. Esa es la palabra que se utiliza, ¿no? En lugar de discriminación. La violencia simbólica, este tipo de violencia es cuando cuando ocurre un tipo de violencia por discursos o representaciones sociales donde se manifiesta este tipo de estigma que frecuentemente está presente en la sociedad, donde queremos imponer estas normas neurotípicas de ser, es decir, queremos cambiar la forma de ser de la persona autista por, vamos a decir, corregir estas conductas autistas para convertirlos en neurotípicos. Esta es una forma de violencia que se llama violencia simbólica. También se ha identificado evidencia donde se presenta tipos de violencia como psicológica y emocional, como es el maltrato verbal, manipulación y coerción, donde esta pues finalmente puede ser fuertemente vulnerada por estas dificultades que se tienen en la comunicación y la sobrecarga, sobre todo sensorial. También hemos encontrado, y la evidencia nos marca, que hay presencia, las personas autistas o neurodivergentes pueden tener algún tipo de violencia física, que esto a su vez las puede posicionar en una situación pues importante en relación a su cuidado íntegro físicamente hablando, ¿no? Y esto también puede ser causado porque en el caso del autismo, pocas veces o es difícil más bien reconocer ciertos límites que se tienen, ¿no? A la parte de, por ejemplo, de decir no y no permitir justamente este tipo de violencias. En el término de violencias sexuales también se ha identificado como que son personas justamente un punto blanco para ser víctimas de abusos sexuales y agresiones porque les cuesta, ¿no? Sobre todo para las personas autistas no hablantes, denunciar o señalar quiénes son estas personas agresoras, sobre todo hablando cuando son en contextos, pues justamente como eh, familiares, ¿no? Que se dan mucho en los entornos cercanos. Y la violencia médica y terapéutica, que tiene mucho que ver y le da mucho sentido también al quehacer de la enfermería, donde se involucran prácticas de salud coercitivas y no consentidas, ¿no? Como terapias de modificación conductual, o bien cuando damos atención, por ejemplo, en los espacios clínicos o espacios comunitarios, que justamente no se ajustan a estas demandas, más bien queremos vaya normalizar ciertas conductas o dar una atención por igual o de manera, una atención neurotípica, cuando en realidad tendríamos que hacer ciertos ajustes para brindar justamente una atención en salud. Entonces, pues estos riesgos, ¿no? Que son presentes, como lo que colocamos aquí, por ejemplo, las mujeres autistas tienen casi 3 veces más probabilidad de sufrir un abuso sexual, y esto lo denota por estas diferencias, ¿no? En la identificación de lo que
de los ajustes que nosotros tendríamos que dar y también del reconocimiento inclusive de la identidad. Muchas veces estamos encontrando también actualmente que hay, sobre todo mujeres, que hay diagnósticos en edad adulta, ¿no? Que ya están identificando, sobre todo las mujeres, en edades de los 40, 50 años y reconocidas como autistas y donde vivieron toda su vida siendo y pidiéndoseles hacer cosas que pues eran complejas. Y les presento esta imagen donde hablamos de igualdad, equidad y realidad, ¿no? Esto posiciona y nos hace reflexionar sobre justamente a las personas autistas, que es, pues yo le doy por igual todo, ¿no? Le doy igual atención. Sin embargo, bueno, lo equitativo sería ofrecerles estos ajustes, como son estos banquitos, para que todos pudiéramos tener acceso a ver, pues, este juego, ¿no? Entonces, haciendo la alusión a la atención en salud, pues definitivamente va a haber personas que requieran más apoyo para poder tenerlo, pero también vemos nuestras realidades donde justamente se ven estas desigualdades y inequidades justamente en el sentido de salud. Y bueno, cuando hablamos en el sentido de las neurodivergencias, dentro de ellas, pues una persona neurodivergente se refiere a aquella persona cuyo cerebro procesa la información de una manera que no es típica a la mayoría de las personas. Y dentro de estas variantes neurológicas, pues sí posiciona a la persona en un contexto de discapacidad justo por las demandas neurotípicas de estas condiciones que esperamos ver como normales de las otras. Sin embargo, pues ahora este paradigma neurodivergente de la neurodiversidad hecho por Singer, que relativamente es nuevo, nos dice que puede haber una diversidad de pensamiento y de sensaciones, inclusive sensoriales, que podemos encontrar en los individuos y que pues estas deben de ser validadas y reconocidas. Lo importante en esto también que dentro de estas neurodiversidades pueden ser justo el autismo, pueden ser condiciones neurodivergentes del pensamiento neurodivergente, como lo que comúnmente se conoce como TDA, que es el déficit de atención y hiperactividad, y otras condiciones de salud mental, dispraxia, discalculia. Todas estas condiciones pues tienen sus particularidades, ¿no? Sin embargo, hay que señalar que son discapacidades no visibles, lo cual esto a su vez tiene pues mayores retos. ¿Por qué? Porque a la hora de recibir o conocer a personas, no podemos saber si esa persona justamente es neurodivergente o es autista, porque no se le nota. Luego escuchamos como esta parte de que es medio rarita o medio rarito, pero no sabemos qué es. Entonces, es importante conocer justamente estos diagnósticos porque esto nos hace visibilizar e identificar los ajustes y las necesidades de apoyo que va a requerir esa persona. Entonces, este reconocimiento de la neurodiversidad lo que argumenta es que sus principales principios son reconocer la diversidad de mentes y que esta identificación o reconocimiento de diversidad nos ayude a pensar en cómo podemos ayudar a través de estas adaptaciones y estas necesidades individuales. Lo que les hablaba del lenguaje inclusivo, ¿no? La importancia del lenguaje inclusivo es esto que comúnmente inclusive lo podemos ver en nuestro día a día, más si conocemos personas autistas, el hecho de que regularmente escuchamos hablar sobre la persona con autismo, ¿no? Versus a decir persona autista. Y bueno, elegir cómo según esta persona prefiere individualmente, pero prefieran quiénes, pues las personas autistas. Entonces, en su mayoría hay algunos reportes donde
las personas que participan en ciertas investigaciones, pues señalan preferentemente decirles autistas. Y bueno, la neurodiversidad se ve más o menos como este paraguas, justo con estos diferentes colores, estas diferentes representaciones incluso simbólicas, y que cada una de ellas requerirá estos ajustes y estas necesidades específicas de apoyo. Entonces, lo que dice el concepto de la neurodiversidad surge para ver esas condiciones con nuevos lentes a través de los cuales las personas que poseen sean identificadas por sus fortalezas y distintas capacidades y no por sus déficits. Eso es lo que busca el paradigma de la neurodiversidad. Dentro de este enfoque, las personas en el espectro autista deben de ser apoyadas, minimizando estas barreras de acceso, por ejemplo, en el salud, y optimizando justamente los ajustes de lo que tiene la persona, pero de lo que el ambiente también le puede ofrecer. La neurodiversidad surge del activismo de las personas autistas y se opone a su discriminación como minoría. Esta es una tabla extraída de por ahí de unas investigaciones que se han hecho acerca de lo que es el modelo médico y lo que es el enfoque del paradigma de la neurodiversidad. Y lo que dice el modelo médico, que regularmente es cómo nos forman, ¿no? También en la carrera, es empezar a ver la discapacidad como un trastorno, como déficit, como enfermedad. Sin embargo, el enfoque de la neurodiversidad y del modelo social nos habla más sobre la discapacidad es causada por estas barreras impuestas de la sociedad y cómo la discapacidad es un producto de la interacción entre las capacidades de una persona discapacitada y el entorno que lo rodea. El modelo médico posiciona también y ve al autismo como una enfermedad, como un trastorno que debe ser, que es originado por algo, ¿no? Por el medio ambiente. Entonces lo que busca son las causas, y lo que hace el paradigma de la neurodiversidad es más bien empezar a abordar la intervención, es decir, qué sí puedo hacer con estas personas que, bueno, ya existen y tienen el derecho a la vida, y cómo puedo ir moldeando los entornos y cómo puedo ir más allá de ver las deficiencias, más allá ver justamente sus fortalezas y lo que sí puede hacer. El modelo médico posiciona la discapacidad de ser abordada curando, normalizando, ¿no? Como hay algunos métodos que se utilizan para el autismo, como es el método ABA, donde inclusive ya hay evidencia científica donde dice, bueno, las personas autistas que llevaron ese método y que ahora son adultas, eh, señalan que tienen ciertos traumas realizados por esa metodología, porque básicamente lo que hace ese modelo ABA es normalizar las conductas autistas. Entonces, hay investigaciones cualitativas donde dicen, bueno, yo me la pasé toda mi infancia, toda mi adolescencia, ¿qué está mal en mí? O sea, ¿por qué me quieren cambiar pues, mis estereotipias que las necesito para regularme? Entonces soy una persona rara, estoy mal, y este enfoque pues no es tan bueno, mucho menos en el sentido de la salud mental, ¿no? De las personas pues justamente que reconocen que esta metodología no es buena, que está basada sobre estos modelos. Y lo que hace el paradigma de la neurodiversidad es que señala que se debe valorar la diversidad de mentes y cerebros, es decir, celebrar justamente lo que sí se puede hacer y no pensar en lo que no hace. Y bueno, esto es una síntesis, ¿no? Básicamente en cómo el modelo médico normaliza el comportamiento, y el paradigma de la neurodiversidad lo que busca es aceptar la diversidad y mejorar la calidad de vida.
Por ejemplo, en el caso del modelo médico, cuando habla de reducir síntomas, que también está en el caso del autismo, desde el paradigma de la neurodiversidad, más bien es entender cómo aprenden y cómo funciona su mente. Hay por ahí algunas investigaciones también donde, por ejemplo, la comunidad sorda es un ejemplo de la comunidad considerada como discapacitada por el modelo médico, pero que rechaza justamente este estatus, considerándose a sí misma como un grupo cultural, tal como se define su uso del lenguaje de señas, es decir, no, no hablamos, pero utilizamos un lenguaje de señas donde sí podemos comunicarnos, ¿no? Entonces aquí en la cuestión de lo que hace esta comunidad es reflexionar y cuestionar. Entonces, ¿quién tiene el déficit, ¿no? ¿Quién está mal? La noción de una cultura autista es un concepto clave en el movimiento de la neurodiversidad que está ganando popularidad actualmente como, como un aspecto de identidad autista porque tiene vista también como estas, inclusive en las investigaciones, como estas aspectos como idóneos o que son mejor inclusive para las personas autistas y su familia. Al igual que otros grupos minoritarios, perdón, las personas autistas también forman parte de estos colectivos donde se les ha deshumanizado y se les ha rechazado. La no aceptación del autismo por parte de otros como en la sociedad, en las escuelas, la familia, los amigos inclusive, el rechazo a su propia identidad o a su propio diagnóstico afecta considerablemente la salud mental a pues justamente las personas autistas. Esta es una investigación donde podemos ver y los hallazgos de este estudio remarcan que los padres y madres que reportaron una menor carga del cuidador tendían a adoptar más actitudes más cercanas al paradigma de la neurodiversidad, es decir, ver el autismo de sus hijos y hijas como, como ver justamente reconocer sus fortalezas y no ver como las partes que no pueden hacer, ¿no? Entonces, esta visión como más positiva les ayuda a su vez, y esta evidencia lo dice, que ayuda a tener mejores niveles de bajos niveles de angustia psicológica, como lo es depresión, ansiedad y estrés. A su vez, los padres y madres con mentalidad más optimistas pueden ver tanto su propia situación como el funcionamiento de sus hijos como más positivos. Y el nivel de apoyo, bueno, hay otros factores que pueden también estar influenciando, no solamente las actitudes positivas de la neurodiversidad, sino también los aspectos como que tengan más recursos, ¿no? Que tiene que ver con las intersecciones, ¿no? Por ejemplo, familias que tienen mejores recursos socioeconómicos, que tienen más apoyo social, que tienen más apoyo profesional, los ingresos, puedan ayudar inclusive a sentir menos carga en el sentido del cuidado o menores tareas del cuidado y por ende tener mejores niveles de menores niveles de ansiedad y estrés. Esta es una persona autista que de hecho ahí está un cortometraje de él que nos hace reflexionar sobre esta visión, ¿no? Donde dice, ser autista no significa no ser humano, sí significa ser extranjero, ¿no? Significa que lo que no es normal para otro, no es normal para mí, y que lo que es normal para mí, pues no es normal para otro. Entonces, esta persona autista que fue no hablante hasta sus 13 años, ya puede hablar y puede referir muchas cosas, ¿no? Entonces, dice, si quieres ayudarme, no intentes cambiarme para que encaje en tu mundo, porque también es algo típico que escuchamos, ¿no? Que viven en su mundo, pues en realidad no viven en su mundo, forman parte del mundo que es de todos y de todas, ¿no? Dice, no trates de limitarme a una pequeña parte del mundo que puedes cambiar para que se ajuste a mí.
concédeme la dignidad de conocerme en mis propios términos, reconóceme que somos igualmente extranjeros el uno para el otro, que mis modos de ver no son mera versiones dañadas de las tuyas. Entonces, esto cuestiona las suposiciones, ¿no? Define tus condiciones, trabaja conmigo para construir más puente entre nosotros. Entonces, esto es importante que lo empecemos a considerar desde estas, desde empezar a escuchar estas voces autistas y cómo nosotros en nuestro contexto, desde donde nos toca ser como docentes, como enfermeros, directamente al trato y al cuidado y a la atención directa, que podemos encontrar personas autistas, porque si bien ya hablábamos acerca de la prevalencia, inclusive podemos encontrarlas en nuestras aulas y no dar por hecho de que todos somos o todas somos neurotípicas. Entonces, ¿por qué es importante esto para la enfermería? Porque como enfermeros y enfermeras somos muchas veces el primer contacto. Les comento que yo trabajo directamente con familias y con personas autistas y muchas de ellas, cuando hemos hecho inclusive investigación y entrevistas, lo que nos dicen es que las enfermeras, que hubo enfermeras en esta parte cuando llevaban el control del cuidado de los niños, ¿no? Cuando ven esta parte de su crecimiento y que iban a la consulta a los hospitales, que las señales de identificación se las marcaban enfermería, que muchas veces la enfermera a la hora de llevarlo a la consulta y hacerle su chequeo, les solicitaban y les decían que era buena opción eh, ir con un neurólogo pediatra o los derivaban, ¿no? Justamente a buscar un diagnóstico, porque ya se miraban algunas señales en estas diferencias típicas en las infancias. Entonces, pues muchas veces este primer contacto que tenemos inclusive desde el primer nivel de atención, somos punto clave para empezar a hacer identificaciones pues tempranas, la contención también que le podemos dar a través del acompañamiento y somos también un medio de canal de comunicación entre las personas y los sistemas de salud. Un cuidado no inclusivo pues puede generar y genera retraumatización, rechazo al tratamiento, el no querer volver a las instituciones y por ende pues tener menos acceso y lo que esto pues da como resultado a una mala calidad de vida. Entonces, un cuidado neurodivergente o atención basada desde esta perspectiva, desde esta mirada, desde estos nuevos lentes, más allá desde un modelo pues muy biomédico, puede ayudar a mejorar la calidad de vida justamente de las personas autistas y sus familias también, fortalecer la alianza terapéutica, disminuir desigualdades en salud y promover una atención centrada en la persona y no en el diagnóstico. Bueno, les coloqué por aquí algunas herramientas que pueden ustedes utilizar, por ejemplo, el uso de pictogramas, como lo muestro acá. Esta es una página gratuita que se llama Arasac, donde son recursos de comunicación aumentativa y alternativa, porque como les digo, estas características autistas que hablábamos acerca de las dificultades en la interacción social, dificultades en saber si nos comprendió o no nos comprendió las instrucciones que les hemos dado, pues he sugerido utilizar estos medios de comunicación aumentativa y alternativa que nos pueden ayudar a disminuir muchas veces inclusive la ansiedad a la hora de asistir a los sistemas de salud. Inclusive estos recursos pueden ser aplicados en las áreas pues educativas, ¿no? Como la comunidad sorda que les hablábamos, como el lenguaje de señas, que es un medio de comunicación que se implementa. Pues en el caso del autismo, la comunicación aumentativa y alternativa es un medio de comunicación para utilizar para las personas, sean o no hablantes.
Y bien, como ya mencionaba, pues el 2 de abril fue el Día Mundial del Autismo, todavía estamos en tiempo. Entonces, hay símbolos que inclusive son ya rechazados por el mismo colectivo, donde pues señalan por qué ya no nos iluminamos de azul o porque estamos en contra del color azul o del uso, por ejemplo, de rompecabezas. Pues aquí nos los explica. Estas ilustraciones son de Alejandra Cebes, es una activista, ella es autista, es mexicana y crea este tipo de contenido que me parece fabuloso y que nos da pues justamente el escuchar, ¿no? Estas voces autistas a través del dibujo, donde nos dice que el rompecabezas azul pues es el logo de esta asociación de Autismo Speaks, que fue fundada en el 2005. Sin embargo, estas campañas son pues muy controversiales porque lo que buscaban este organismo es la cura y el tratamiento del autismo, y pues si lo vemos desde una mirada desde la neurodiversidad, pues justamente estamos hablando de que el autismo pues no es una enfermedad, ¿no? Entonces, esto es un rechazo para los colectivos autistas, que justamente lo ven como un punto de vista más desde una identidad y no lo ven como el respeto y el derecho que tienen como personas, ¿no? Entonces, estos colectivos hablan ahora de que prefieren el color azul, donde lo que buscan a través de este color es la concientización del autismo, y a su vez se utiliza el símbolo del infinito, ¿no? Donde esto también representa pues esta red de apoyo entre estos colectivos, y que este color pues representa lo que es la pasión y el corazón de los autistas. Eh, pues muchos de estos movimientos lo que hacen es que a través de estas campañas lo que buscan es la aceptación de las características y las conductas autistas, crear redes de apoyo, permitir que participen personas autistas en estos eventos y justamente reconocer a la comunidad autista como un grupo que puede ser minoritario. Está también estos colectivos y este impulso que hace es dar visibilidad a estas poblaciones que han sido de alguna manera socialmente siguen siendo estigmatizadas, y a través de estos colores, estos símbolos, pues quieren representar una forma diferente de ver lo que es el autismo, no vista como una enfermedad, sino vista como una identidad. Aquí les presento unas investigaciones que hemos hecho y que hemos trabajado directamente con niñeces autistas, familias de niñeces autistas, inclusive ya con personas adultas autistas. Particularmente yo que trabajo temas de sexualidad, hemos hecho algunos materiales y recursos que promueven justamente la prevención para reconocer y para poder rechazar situaciones que tienen que ver con el abuso sexual. Y este es un cuento elaborado donde han participado pues justamente muchas familias, muchos niños y niñas, adultos autistas, para enmarcar y darles estos contenidos que son necesarios, porque si bien ya hablábamos que son pues un foco importante, son víctimas importantes para vivir este tipo de experiencias, que pues hay que empezar a abordarlas, ¿no? También trabajar a través de del uso de pictogramas, el uso de imágenes, son importantes empezarlas a incluir en los diversos contextos donde nos encontremos. Por ejemplo, aquí yo que trabajo temas de sexualidad,
trabajo mucho el uso de historias sociales, el uso de maquetas, de modelos que son más pues prácticos, más realistas para justamente las personas autistas. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con un paciente donde estamos hablando sobre partes del cuerpo y estamos trabajando límites, ¿no? Que sobre todo cuando no se han trabajado desde la niñez, es importante empezar a abordarlo aunque ya sean personas adultas. Entonces, finalmente, este tipo de material, podemos hablar que estamos hablando de ajustes razonables porque estos materiales regularmente en el contexto neurotípico muchas veces no se proporcionan, ¿no? No es que no se puedan proporcionar, sin embargo, estos materiales pues están pensados para estas neurodivergencias que son diferencias de mentes. Este es otro caso, no está el video, de ella, por ejemplo, también trabajamos temas de menstruación, que ya está en etapa de pubertad, adolescencia, y ella utiliza un medio de comunicación que es un medio de comunicación alternativo y aumentativo y avanzado, que es a través de iPad, donde ese dispositivo ella puede comunicar justamente con lo que le pasa, y dentro de este comunicador incluimos una carpetita de menstruación donde ella puede decir que ya va a llegar su menstruación o que tiene cólicos o que le duele, si le duele la cabeza. Entonces, a través de este dispositivo también podemos nosotros ofrecer este ajuste que se requiere para poder nosotros justamente dar un mejor cuidado y poder tener una comprensión acerca de lo que en este caso, esta niña necesita y requiere, ¿no? Pensé que tenía un video, pero creo que no quedó aquí. Este es otro medio, ¿no? Donde podemos también utilizar este tipo de herramientas que nos ayudan también a ajustar estos materiales que son requeridos. Y bueno, pensar también que pues las personas autistas son sujetas de derecho, ¿no? Hay leyes, hay que justamente reglamentos, estipulaciones que protegen a las personas autistas, y que dentro de los derechos particulares que yo trabajo, que son en términos de sexualidad, pues existe esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos para las personas con discapacidad, que ustedes pueden consultarles por ahí. Y bueno, finalmente, pues concluimos que es importante empezar desde los espacios que nos encontremos, empezar a cambiar la narrativa de la discapacidad, verla de manera, pues ahora sí como hablábamos, ¿no? Con otros lentes, verlas desde sus potencialidades, empezar a generar una cultura de la discapacidad, empezando a romper ciertos estigmas, empezar a pensar sobre no tanto en lo que comúnmente vemos en nuestra cultura, que es qué puedes hacer, ¿no? Porque estamos pensando siempre, hace mucho, entonces vales mucho. Hay que darle sentido también a nuestra vida, que el ser es también importante, y este derecho de vivir, ¿no? Entonces, las necesidades de los recursos de apoyo, inclusive que pueden tener las personas cuidadoras, hay también que empezar a reconocerlas. Reconocer también que en el contexto mexicano sigue habiendo dificultades y apoyos insuficientes para las personas con discapacidad, como son las personas autistas, sobre todo en el tema de cuidado, que a pesar de que hay una ley de sistemas de cuidado, todavía no hay recursos para ello. La falta todavía de participación o de temas de neurodivergencias en aspectos de educación, porque podemos tener, para aquellos que somos docentes universitarios, podemos tener personas neurodivergentes en nuestro contexto y en los espacios inclusive laborales. Esto también es importante destacar porque muchas personas autistas lamentablemente no están en los sistemas educativos superiores
o los que ya están graduados no están laborando. ¿Por qué? Porque tienen el sistema laboral tampoco, vamos a decir, como que hay ajustes, estos ajustes razonables para ellos y ellas, y esto pues definitivamente posiciona en mayor situación de vulnerabilidad. Y bueno, también pues un montón de cosas que pueden sucederle, ¿no? Como son los problemas de salud mental debido a estos pocos apoyos y recursos que se tienen. Reconocer que son personas sujetas de derecho y bueno, también reconocer que como enfermería tenemos una importante participación en el cuidado. Ya hay investigaciones también sobre la participación que podemos tener como enfermería en los ambientes escolares, en los espacios inclusive de los hogares, en la atención de las familias y los servicios de salud. Y pues también identificar que existen aún retos en la atención neurodivergente. Sin embargo, pues estos espacios como esta oportunidad de convertirles simplemente el hecho de hacer un poco de sensibilización acerca de empezar a cambiar la narrativa acerca del autismo, pues creo que es un punto que pues es un paso que estamos dando para empezar justamente a romper pues los estigmas sociales que aún siguen prevalentes. Y bien, pues finalizo que incorporar el paradigma de la neurodiversidad implica cambiar la mirada, no cuidar a pesar de la neurodivergencia, sino cuidar desde y con ella. Y bueno, finalmente termino con eso, agradeciendo muchísimo su atención y no olvidando que es importante reconocer las voces autistas, es importante no dar por hecho lo que creemos que quiere la persona, ni creyendo que todas las personas son o somos neurotípicas, y empezar a hacer reflexiones sobre estas diversidades de mentes que podemos encontrarnos en diferentes espacios y contextos. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. No sé si tengan por ahí alguna duda. Doctora Carolina, ¿me escucha? Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que hoy nos transmitió, que es un tema que de verdad hace falta conocer a profundidad, y me quedo con mucho, y yo creo que todos los aquí presentes también, desde que nos mencionas que tenemos que empezar a ver a la neurodiversidad con otros lentes. Y algo también bien importante, ver a las personas autistas desde sus propias capacidades, de lo que sí pueden hacer en lugar de lo que no. Y una vez viéndolos desde ese enfoque, al mismo tiempo vamos a ayudarles a reducir esa angustia psicológica, ese estrés que mencionabas, esa ansiedad. Y qué importante esto, porque al final del día, bueno, somos nosotros los profesionales de enfermería, que bien dijiste, somos el primer contacto que tienen pues las personas autistas, y tenemos que identificarlo pues desde muy temprano etapa, ¿no? Para poder hacer algo en tiempo, ¿verdad? Con ellos. Y sí, también mencionaste, tenemos muchos retos, muchísimos retos Claro. como día. Yo te admiro y te respeto muchísimo porque, bueno, te conozco como profesional y como amiga, y yo sé cuánto has trabajado en esta población. Y déjenme decirles, la doctora Carolina tiene algunas semanas que abrió su consultorio,
Bueno, tú nos puedes Sí, dar. aquí estamos. Y qué bueno, qué padre que enfermería también tenga esta oportunidad, esta libertad y no solo, no sé por decir, medicina, psicología, sino también que ya enfermería está dentro, ¿verdad? Apoyando Claro. desde el cuidado. Sí, claro que sí, definitivamente. Yo quisiera darles muchísima información porque tengo mucho por qué compartir y bueno, a mí me maravilla hablar de estos temas. Siempre trato de sintetizar lo más que puedo, pero queriendo abarcar muchos temas que creo que son que hay que empezar a resonar, ¿no? Que nos empiece a mover desde el área donde nos ubicamos, porque justo lo que mencionas, ¿no? Que hemos sido formados como profesionales, como este término de salud y enfermedad, donde este encuadre pues no es tan cuadrado, ¿no? Sino que también hay una diversidad de mentes, una diversidad de cosas que podemos encontrar en los diversos contextos y que definitivamente nuestra participación como profesionales, no solamente en los espacios eh, públicos o los espacios de atención, vamos a decir, clínica o comunitaria, sino que ya podemos empezar a ganar algunos espacios como son los espacios de consultoría de enfermería, que definitivamente va a ser un tema, una lucha, ¿no? Porque siempre nos van a identificar como otros profesionales. Pero bueno, yo orgullosamente siempre digo que soy enfermera, que no soy psicóloga, que no soy doctora, o sea, médica, que no soy socióloga, que no soy trabajadora social, o sea, porque se nos puede llegar a pensar que somos de otras áreas, pero creo que a partir de inclusive de empezar a romper estos estigmas para la profesión, de lo que podemos hacer y que está dentro de nuestras competencias, creo que es importante socialmente hablando y empezar a romper esos estigmas, por un lado, dentro de la profesión y por otro lado, de estos colectivos, ¿no? Que están presentes y que si bien, aunque es un tema todavía controversial, justo por algunos posicionamientos que hay en relación al tema del autismo, como todavía hay muchos investigaciones que están haciendo para seguir estudiando a las personas autistas desde un aspecto bastante invasivo, bastante biomédico, que finalmente los que estamos posicionados desde el paradigma de la neurodiversidad pensamos más bien en trabajar sobre, no en conocer las causas ya, sino más bien empezar a atender y darle un bienestar a las personas que existen, porque existen y seguirán existiendo, y eso no cambiará. Lo que sí podemos cambiar es lo que podemos hacer desde nuestro quehacer profesional directamente, inclusive con la familia, porque bueno, me ha tocado recibir aquí en el consultorio familias con ciertos pensamientos completamente fuertes, difíciles. El proceso del diagnóstico es un acompañamiento difícil que a nosotros nos toca diagnosticar, pero sí nos toca acompañar. Y esos acompañamientos son sumamente interesantes porque también nos ayuda un poco a disminuir como este proceso difícil que pasan las personas y empezar a tomar decisiones pues más acertadas en el abordaje que se le puede hacer inclusive para las personas, para sus hijos e hijas autistas. Y bueno, ya también me da mucho gusto empezar a conocer personas autistas en espacios formativos, que actualmente tenemos una investigación próximamente por hacer en el contexto universitario, que ya les estaremos compartiendo por ahí, que es también un reto para los que estamos como enfermeros docentes y enfermeras docentes en ambientes académicos, y que también cómo vamos a dar esos ajustes razonables cuando ni siquiera sabemos qué onda con el autismo. Pues ahorita esta tarde traté de darles como un panorama muy general de lo que es el autismo, y
desde empezar a ver desde otras lentes lo que podemos hacer hasta donde nos toca y donde nos encontramos, ¿no? Totalmente, doctora. Muchísimas felicidades. Y pues bueno, doctora Carolina, a nombre de COFROPE y de todas las personas aquí presentes, te agradecemos profundamente por tu generosa participación y la calidad de tu ponencia. Gracias y bueno, quiero nada más dar un espacio si alguien de los asistentes desea hacer alguna pregunta o algún comentario. Sin pena, la doctora aquí Sí, pero mira, claro que sí. Si no, ahí dejamos nuestro correo y si tienen alguna duda, algo que quisieran precisar, con mucho gusto. sí, la verdad es que estoy viendo aquí el chat y son puras felicitaciones. Aquí alguien menciona muchas gracias por la información tan importante. Créame que fue de gran ayuda aprender sobre todo este tema. Hay alumnos de Greca, Grupo de Estudiantes de Enfermería contra las Adicciones aquí presente, de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo. Y bueno, comentarios de excelente ponencia, muchas gracias, excelente. Mira, qué interesante para aquellos que están en Greca, también pueden encontrar personas neurodivergentes con temas de drogas, que también es un temazo, ¿eh? Sí, totalmente. Pues por ahí ya vamos también a tomar camino, porque como bien lo dijiste, se necesita. Claro que sí. Pues bien, vamos a le voy a ceder la palabra al doctor Baldomero Lara, presidente de COFROPE, quien te hará entrega de tu constancia, doctora Carolina. Igual aprovecho para mencionar a todos los asistentes que ya se subió al chat un enlace de Forms en donde podrán firmar asistencia y quienes estén interesados en su constancia con valor curricular de 4 horas, bueno, ahí podrán solicitarlo. Dentro de este enlace ahí viene la información, datos que se necesitan, ¿verdad?, para realizar su constancia y el pago de la misma. Así que, bien, doctor Baldomero, le voy a compartir pantalla con la constancia y le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos, se perdió ahí la imagen, pero bueno, muchas gracias, doctora Carolina Valdés. Excelente presentación, excelente ponencia. Me llamaba la atención, perdón, el número de casos posibles de TDAH y de autismo que pueden ahí surgirlo, pero bueno, pues es un problema que cada vez es más común con estas pesquisas que se están haciendo, ¿no? Y bueno, el Colegio Fronterizo de Profesionales de Enfermería AC otorga la presente constancia a la doctora en Ciencias de Enfermería Carolina Valdés Montero por su valiosa participación como ponente en el encuentro virtual mensual del COFROPE con el tema Autismo desde el paradigma de la neurodiversidad, llevado a cabo el día 10 de abril del 2025. Su aportación contribuye significativamente al fortalecimiento del conocimiento y el desarrollo profesional de la comunidad de enfermería. Y pues bueno, está firmada por un servidor y por la secretaria académica, licenciada Claudia Verónica Lara Limón. Y pues muchas gracias, doctora Carolina. Esperamos tenerla en otro posible evento. Físicamente nos comprometemos a través de COFROPE para que nos pueda acompañar ahí en algún evento que podamos participar. Claro, no, muchísimas gracias. Sería un placer estar con ustedes por allá. La verdad es que tengo muchísimas cosas que quisiera compartirles. Este nada más fue una probadita.
Pero agradezco enormemente, doctor, la invitación a través de la doctora Dalila también gratamente. Y bueno, muchas cosas también por compartir también para fortalecer nuestro gremio. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Bien, bueno, ya para finalizar, a nombre de el Colegio Fronterizo de Profesionales de Enfermería, COFROPE, agradecemos profundamente la asistencia de todos los aquí presentes en este encuentro virtual mensual. También, bueno, quisiera agradecer a cada uno de los profesionales de enfermería que conforman el comité de COFROPE, puesto que, bueno, tras bambalinas es un trabajo arduo y, pues, bueno, esto no se hubiera logrado sin el apoyo de cada una de las carteras, es decir, de las coordinaciones de tanto de sociales como de la Secretaría General, de Secretaría Técnica de Capacitación. Entonces, bueno, quiero aprovechar este momento para agradecerle y sobre todo, bueno, a nuestro presidente, doctor Baldomero, por todo su apoyo. Doctora Carolina, muchas gracias. Y nos vemos el próximo mes con un siguiente encuentro virtual mensual. Hasta luego, gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.